De los bestias de las cuevas y cavernas le vamos a preguntar a la exministra de Igualdad y candidata de Podemos al Parlamento Europeo en las elecciones del próximo 9 de junio. Irene Montero, crudos días. ¿Qué tal? Crudos días. ¿Lo que vimos ayer es habitual en sus vidas? Bueno, ahora no tanto, en otros momentos lo ha sido más, pero sobre todo a mí me gustaría que la gente piense que esos momentos que son como especialmente condenables, repudiables, que asquean a todo el mundo, que provocan una solidaridad que es muy bonita, porque en esos momentos cuando estás viviendo esa violencia, desde ver un tuit que ha puesto alguien que no te esperas hasta la gente que más quieres, sabes que ayer Jon e Isa se vinieron corriendo, mi equipo estaba allí, bueno, las veis aquí pues destrozadas del ritmo de campaña, pero desde mucho antes de que Pablo y yo tuviésemos que llegar, o sea que es muy bonito no sentirte sola y es muy necesario en esos momentos, pero esta es una violencia fascista que no se explica o que es consecuencia o que forma parte de una guerra que es judicial, que es mediática, que es política y que es mucho más amplia. Y que está mucho más normalizada, nos damos cuenta en estos momentos. Pero ayer Silvia Inchaurrondo lo recordaba y yo se lo agradezco mucho porque presentadores y presentadoras de programas con su posición normalmente lo saben y se lo callan. Y ella ayer lo dijo, y dijo, es que quien publicó la dirección de la vivienda de Iglesias y Montero fue un medio de comunicación o un pseudomedio y luego los demás lo reprodujeron. Es que había presentadores de programas de radio y de televisión alentando a que se hiciesen romerías en nuestra casa. Es que estaba completamente normalizada la estrategia de acoso y derribo. Hay un jefe de un medio de comunicación, que es Ferreras en La Sexta, que dijo, es burdo, pero voy con ello, voy a publicar una información falsa, sabiendo que es falsa, para hacer daño a Podemos. Y esa estrategia, que es con Podemos y es con las formaciones independentistas, no nos arrogamos la exclusividad, pero es una estrategia de acoso y derribo que a mí lo que me gustaría es que, agradeciendo de corazón todas las muestras de apoyo y de solidaridad, no se quede solo en que nos lamentemos cuando pasan esos episodios de gran violencia, sino que hagamos algo para evitarlo. ¿Por qué no hacemos una ley de medios? ¿Por qué no reformamos ya, reformamos, bueno, sí hay que reformar la ley, y renovamos el Consejo General del Poder Judicial sin el PP? Si son una formación que está en una estrategia golpista, ¿por qué le sigue el Partido Socialista esperando y dando la mano, intentando renovar el Consejo con ellos cuando llevan 5 años bloqueándolo, para tener al Poder Judicial secuestrado para su propio beneficio? ¿Por qué no derogamos la ley Mordaza? Completamente. Porque la violencia, esa violencia política y esa violencia de los reaccionarios también va sobre los activistas. Los 6 de Zaragoza que acaban de entrar en prisión por ser antifascistas. Entonces, hay que hacer cosas. La solidaridad es muy importante para no sentirnos solas. Y yo la agradezco de corazón, pero es el momento de defender la democracia. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Y espera que Pedro Sánchez lo haga, que haga algo después de aquellos 5 días de reflexión que anunció que le llevarían a tomar medidas. Pues es que yo creo que se convierte en un gran exponente de por qué al final esa gente de ayer se siente con la impunidad, no solamente de ser fascistas y de estar en contra de los derechos humanos y de los derechos en general, sino de venir a hacer ese acto de acoso y de violencia fascista, que es porque siempre han quedado en la impunidad. Porque al final, incluso cuando un presidente del gobierno pone a España entera a hablar de la guerra judicial, mediática y política, la conclusión es que se queda el presidente y se queda el Lawfare también. Y que nunca les pasa nada, siempre permanecen en la impunidad, si no, no se atreverían a hacerlo una y otra vez. Entonces, yo creo que hay que trabajar para que no queden más en la impunidad y también para avanzar en derechos, que es la forma de pararles políticamente. Y las dos cosas van de la mano. Lo que no vale es mirar para otro lado, no hacer nada, y honestamente lo que creo que tampoco vale es dar apoyo en los días en los que es como muy evidente, ¿no?, esa violencia y en los que te sale de la entraña solidarizarte con la persona que lo está sufriendo, pero luego no hacer nada. Hay que actuar. Ayer no hacía nada la policía para evitarlo. Y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que trabajar. A mí me parece que las medidas más urgentes son aquellas que van a los responsables. Porque, como te decía, es verdad que este acoso fascista y esta violencia fascista es muy violenta
y tenían que haberles parado los pies, porque ayer estaban golpeando, estaban empujando, estaban provocando, estaban todo el rato tratando de meter miedo y de intimidar. Y por eso también nuestra reacción, que yo, quiero... Y me siento orgullosa de que la militancia de Podemos sea así y de cómo es, pues eso, Yone o Isa viniendo corriendo, porque hay que dar una respuesta. Incluso cuando sentimos miedo, incluso cuando esa violencia golpea, no podemos mirar para otro lado y salir corriendo y decir, ay, que no me toque. No, por lo menos plantarles cara, por lo menos estar ahí. Pero es verdad que... esta violencia no se explica sin esa guerra sucia que hay por detrás y que tiene responsables que tienen mucho más poder, mucha más capacidad de decisión, que son los que alientan estos actos luego de violencia fascista. Es como cuando hablamos del discurso de odio. No hay agresiones sin discurso de odio que las normalice, que las naturalice, que las legitime. Y de eso no se habla. Es muy fácil hablar de los fascistas que estaban ayer en la puerta del juzgado acosando, golpeando, increpando, insultando, pero no es tan fácil hablar de Antonio García Ferreras, que publicó una información falsa sabiendo que era falsa. No es tan fácil hablar del Consejo General del Poder Judicial y de quién está tomando esas decisiones. Aquí lo hemos hecho. Hablando de violencia y respuestas. Sí, hablando de otra guerra sucia, la mañana viene marcada por el reconocimiento en el Consejo de Ministros del Estado palestino, con capital en Jerusalén Este y bajo la autoridad palestina, como ha anunciado el presidente del Gobierno desde Moncloa. La reunión del Consejo de Ministros y Ministras de hoy, el Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. El Gobierno español, junto al irlandés y el noruego, reconoce los dos estados con las fronteras de 1967, es decir, antes de la ocupación ilegal por parte de Israel, que mientras sigue tomando represalias contra los palestinos en Rafah, atacando ayer un campo de refugiados, donde ha quemado vivos a niños, niñas, adultos y bombardeando esta noche una zona residencial. ¿Qué le parece este reconocimiento? A ver, es el resultado de muchas décadas de lucha del movimiento de solidaridad con Palestina y somos, de hecho, de los últimos países del mundo que nos sumamos a este reconocimiento. Ya lo reconocían más de 140 países en todo el mundo y los europeos, la mayoría de los europeos, no lo habíamos reconocido por una total sumisión a Estados Unidos y a sus intereses y también a Israel, ¿no? Europa y España somos aún hoy cómplices de Israel. El propio presidente no ha hablado de genocidio, ni siquiera en la carta que han enviado para el voto a las elecciones europeas nombran el genocidio, hablan de un terrible conflicto, ¿no? Mire, decir terrible conflicto cuando se está quemando vivos a los niños palestinos en respuesta a una prohibición de la Corte Internacional de Justicia de continuar la ofensiva en Rafah, después de 35.000 palestinos asesinados, terrible conflicto palestino-israelí es una forma de complicidad con Israel, de despojarles de su responsabilidad. Entonces, evidentemente es el resultado de la lucha y cuando la lucha consigue sus frutos, ¿eso es una buena noticia? Por supuesto que sí. ¿Que llegamos tarde? Yo creo que también. ¿Que es extraño hacerlo en este momento en el que hay unas elecciones europeas y justo cuando lo más urgente es parar el genocidio? Yo creo que esa es la pregunta que se hace mucha gente. ¿Va a servir este reconocimiento para parar el genocidio? Pues yo creo que la respuesta es que no. Lo que dicen los expertos es que lo que sirve para parar el genocidio es romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, acabar con ese acuerdo de asociación, aislar internacionalmente a Netanyahu y apoyar a los países que le están llevando ante las cortes internacionales para que no queden en la impunidad. Y lo que no se entiende es que este gobierno haya roto relaciones diplomáticas con Argentina por unas palabras obviamente repugnantes, ¿no? Y reprochables de Milei y que después de 7 meses, 8 ya de genocidio, no seamos capaces de romper relaciones diplomáticas con Israel. ¿Pero qué nos ata a ese Estado genocida? Para no nombrar el presidente la palabra genocidio ni el día que está reconociendo al Estado palestino. ¿Qué nos ata para hablar de que es un Estado amigo? ¿No? Yo no quiero tener amigos de genocidas. A Sumar no le ha parecido suficiente este reconocimiento porque pide la ruptura de relaciones y el embargo, como hace usted, para parar lo que ellos sí llaman el genocidio. Mañana haremos un programa sobre esta cuestión con algunos expertos, incluidos palestinos, que dicen que no es una solución porque la idea de los dos estados puede legitimar la ocupación y a la desautorizada autoridad palestina. ¿Puede ser un paso en falso? Es que yo sí creo que el pueblo palestino tiene derecho a decidir libremente. Lo que pasa es que para eso hacen falta muchos pasos antes. A mí me parece que entrar al debate ahora sobre cuál debe ser la formulación, la solución de los dos estados, sí o no, implica obviar que ahora mismo la mayoría del territorio palestino,
incluso el legalmente reconocido por Naciones Unidas, sin que aún los palestinos hayan tomado ninguna decisión al respecto, está ocupado por colonos israelíes violentos que agreden a los palestinos, que controlan ilegalmente ese territorio, que Palestina no controla su espacio aéreo, que Palestina no controla sus fronteras y que el Estado genocida de Israel no solo es un Estado genocida, es una potencia ocupante que lleva décadas ocupando ilegalmente el territorio palestino con una estrategia de apartheid. Entonces, lo urgente ahora es parar el genocidio. Cuando dejen de asesinar de forma sistemática a los palestinos y las palestinas en la Franja de Gaza, a lo mejor podemos hablar de acabar con la ocupación ilegal y con esa estrategia israelí de apartheid. Y entonces, cuando los palestinos puedan ser soberanos de su propio territorio, entonces les damos la voz, a ver qué opinan ellos, ¿no? Y a ver qué solución proponen ellos también. No solo la solución que proponga Israel, incluso la solución que pueda proponer Naciones Unidas. Pero es que para escuchar a los palestinos y que los palestinos tengan voz, tiene que acabar el apartheid, la colonización, la ocupación ilegal de territorios y lo más urgente, que es parar el genocidio. Ese anuncio llega mientras Sánchez firmaba ayer mismo con Zelensky, el presidente ucraniano, el envío de más de 1.000 millones en armas a Ucrania, una decisión que Sumar ha criticado desde dentro del gobierno por tomarla sin pasar por el Consejo de Ministros y sin transparencia. Y Ione Belarra también decía hace unos días que esto responde al militarismo de Estados Unidos. ¿Cómo podemos valorar esto? ¿Están en contra de la ayuda militar a Ucrania? ¿Cómo se defiende entonces Ucrania de la invasión rusa? Mira, lo primero que todo el mundo va a entender es que se han comprometido solamente para este año 1.100 millones de euros y el presupuesto total que dedica el gobierno, por ejemplo, a la mejora de las infraestructuras y de los servicios en atención primaria, en la salud, es de 434 millones para la atención primaria, 1.100 para enviar armas, tanques a Ucrania para prolongar la guerra. Yo creo que todo el mundo entiende que el aumento del gasto militar implica recortar en nuestros derechos fundamentales. Y yo tengo una concepción de la seguridad, y creo que la mayoría de la gente, que sabe que para garantizar nuestra seguridad como ciudadanos y ciudadanas, más importante que invertir el dinero en tanques es invertirlo en sanidad, en educación, en dependencia o en políticas contra la violencia de género. Pero es que además el envío de armas, que fue la mayor crisis que hemos tenido en el gobierno anterior de coalición, es una estrategia que nosotras nos quedamos solas diciendo hace 2 años, pero cada vez ahora lo ve más gente, solamente está sirviendo para prolongar la guerra. No ha cambiado la correlación de fuerzas. Nos dijeron que esto iba a servir para pararle los pies a Putin, pero no está sirviendo para pararle los pies a Putin. De hecho, en la primavera del 2022 hubo una posibilidad de firmar un acuerdo de paz y quien boicoteó ese acuerdo de paz fueron Estados Unidos y Reino Unido. Entonces, ¿a qué está sirviendo la escalada bélica? ¿A qué está contribuyendo? Esa decisión, además, que es completamente antidemocrática. Nosotras creemos que debería pasar por el Parlamento, que se debe poder tomar esa decisión con diálogo en la sede de la soberanía popular. Estamos hablando de una decisión unilateral del presidente y del gobierno para meternos aún más en una guerra que es una guerra entre potencias nucleares. Aunque sea proxy, aunque sea por delegación, y que está generando a quien más sufrimiento, al pueblo ucraniano. Entonces, para pararle los pies a Putin, no parece que la guerra esté sirviendo. Prolongar la guerra no parece que esté sirviendo. Sí, hay quien dice que ese envío de armas ha permitido por lo menos que Ucrania pueda resistir y defenderse. O sea, prolongar la guerra y generar más sufrimiento al pueblo ucraniano. Cuando ninguno de los que están prolongando la guerra va a coger un casco, va a coger un fusil y se va a ir allí a intentar ganarle la guerra a un criminal Aquí como hemos es defendido Putin. Claramente las posturas diplomáticas, pero ¿qué hace entonces Ucrania y qué hace el gobierno español para ayudar a Ucrania? Pues lo que dicen altos mandos militares y los mayores expertos en conflictos armados, que cuando tú estás hablando de un enfrentamiento entre potencias nucleares, en el que Ucrania está siendo el escenario y quien sufre las consecuencias de una guerra, que en realidad es entre Estados Unidos y Rusia, cuando quienes están viendo beneficiados, después de 2 años de conflicto en el que nos dijeron que aumentar el gasto militar y el envío de armas iba a servir para pararle los pies a Putin, y solo ha servido para que Putin siga tan a gusto prolongando la guerra, porque es un criminal, por supuesto que sí, y para beneficiar a Estados Unidos, porque ha aumentado sus exportaciones de gas, Europa ha aumentado su dependencia energética de Estados Unidos, porque la industria militar estadounidense se está haciendo de oro con el aumento de gasto militar que está haciendo Europa, entre otros países España. Lo que dicen es, hay que hacer esfuerzos para la paz. Hemos invertido ahora mismo un total de 1.100 millones en 2024, más 5.000 millones que se van a invertir hasta el 27 y un total de 0 euros para la paz y para las estrategias diplomáticas. Todo
para someternos a los intereses de Estados Unidos, porque esta guerra la está pagando el pueblo ucraniano y también los pueblos de Europa con la inflación y con el aumento de los precios de los alimentos, con el aumento del precio del aceite, que es uno de los, no sé, o sea, se llama el oro líquido, pero antes era por sus propiedades y ahora es porque está a un precio que nadie puede pagar. Entonces, los esfuerzos para la paz es lo que le puede parar los pies a Putin, y eso implica, por supuesto, un acuerdo de paz justo para Ucrania, donde haya verdad, justicia y reparación para las víctimas. No es el primer acuerdo de paz que se alcanza. Y eso es lo que va a permitir pararle los pies a los que quieren imponer la ley del más fuerte, que es en la guerra donde lo imponen. Pues hablemos de los pueblos europeos y de las europeas. La izquierda en estas elecciones tiene que ponerse en pie. Claro que estas elecciones tenemos que conseguir una Europa de paz y de derechos. Pero se cumple exactamente una década desde que Podemos irrumpió por sorpresa en la política institucional, precisamente en unas elecciones europeas con 5 escaños que hoy parecen inalcanzables. ¿Cómo han pasado de pensar que 5 no eran suficientes, como se dijo entonces, a pensar que 5 serían un éxito? Bueno, no nos vamos a conformar con ningún resultado, aunque somos conscientes del arco de posibilidades que tenemos según todas las encuestas, y aún así, bueno, la campaña está para eso, para pelear. Pero nosotras pensamos que la tarea es política. Podemos ha pasado unos meses muy difíciles y yo creo que todo el mundo ha podido ver en este tiempo que por el camino de echar a Podemos del gobierno y de ese acoso y derribo también del que hablábamos antes. ¿Echar a Podemos del gobierno? Podemos ha decidido irse del gobierno. No, a Podemos lo echaron del gobierno y de hecho yo creo que ahora lo que todo el mundo ve es que eso cumplía una tarea, que era reforzar al bipartidismo, que el bipartidismo vuelva a reforzarse y a tomar ellos solos las decisiones, que nadie desafíe los límites del Partido Socialista y que hayamos cambiado un gobierno que hacía transformaciones, un gobierno que sacaba adelante leyes, que sacaba adelante avances en derechos, incluso cuando nos decían que era imposible, como con la ley trans o con la ley de vivienda, o cuando el PSOE se oponía inicialmente, y que ahora tenemos un gobierno que está en una gran parálisis social, que solo es capaz de sacar titulares, muchos titulares, pero no es capaz de hacer una sola transformación, y que a lo mejor Podemos tiene unas fuerzas modestas y que, independientemente de que creas que ha podido cometer más o menos errores, es una fuerza política que sirve para que las cosas cambien. Cuando Podemos está, las cosas cambian. Yo quiero hacer una pequeña rectificación sobre este tema, porque, por lo que yo tengo entendido, aunque entiendo perfectamente que el veto a su persona o los vetos de Sumar a Podemos dentro del gobierno pueden ser causas, pero quien decidió dejar el gobierno fue Podemos. O sea, tú estás diciendo que un veto no significa nada, ¿no? No, Querían sacarnos de los ministerios. No, yo digo que quien toma la decisión de irse es Podemos, ¿no? No es así. Cuando una fuerza política con la que estás gobernando te impone un veto, lo que está diciéndote es que no quiere que estés ahí. Y no solamente lo han dicho con vetos a nuestra persona, en el caso mío, o diciendo que no querían que Podemos estuviese en el gobierno, sino que también lo han hecho con las posiciones políticas que han tomado. Cuando el propio presidente del gobierno dice públicamente en campaña electoral que las feministas hemos ido demasiado lejos y que el feminismo que ha hecho el Ministerio de Igualdad molesta a sus amigos de 40 y 50 años y que ir demasiado lejos en las políticas feministas podía incluso llegar a poner en riesgo los gobiernos progresistas, porque eso alimentaba, digamos, a que muchos hombres se echasen en brazos de la extrema derecha, que eso es un análisis que ha puesto encima de la mesa las formaciones de gobierno y especialmente el Partido Socialista. Tú estás diciendo que nos quieres fuera. Y esa estrategia además es correlativa, va en paralelo a una estrategia de los sectores más reaccionarios para echarnos de la política, porque la guerra sucia lo que busca es eso, busca que se te hagas humanamente insoportable y busca frenar los avances en derechos echando de la política a quienes pueden transformar las cosas. A ver si lo estoy entendiendo. ¿Sumar es quien echa a Podemos del gobierno? Yo he dicho siempre que fue Pedro Sánchez quien tomó esa decisión, es el presidente del gobierno y el Partido Socialista, porque querían un gobierno en el que pudiesen mandar solamente ellos, querían un gobierno en el que se reforzase esa lógica bipartidista, que es normal que ellos estén más cómodos con ella, porque es que es lo que han vivido muchísimas décadas
décadas en las que nadie desafía sus límites. Si el PSOE dice que no hay gobierno de coalición, ya puede haber mayoría en el Parlamento, que no solamente el PSOE, sino todo el coro de periodistas, ¿no?, y de medios de comunicación afines al PSOE te dicen: no dan los números, es gobierno de coalición, es imposible, no lo vais a... queréis sillones, sois unos ambiciosos. Cuando el Partido Socialista decide que sí tiene que haber gobierno de coalición, es la decisión más democrática e importante de la historia. Cuando el PSOE no quería amnistía, era inconstitucional, y no solo lo decían los cargos públicos del PSOE. Tú escuchabas a jefes de medios de comunicación y a periodistas afines en las tertulias todos los días diciendo: es inconstitucional, la amnistía no se puede hacer, es claramente inconstitucional. El PSOE decide que hay que hacer amnistía porque quieren seguir en Moncloa, y entonces a los mismos tertulianos y jefes de medios de comunicación, no solo a los dirigentes políticos del PSOE, les escuchas decir claramente toda la vida que la amnistía, plenamente constitucional, por favor. Entonces, yo creo que para España es bueno que pasen cosas, aunque no quiera el PSOE y el PP, aunque no quiera el bipartidismo. Y eso, quien ha conseguido hacerlo con humildad, porque nunca lo hemos hecho solas, pero quienes hemos conseguido hacerlo en compañía de otras, pero ahí presentes y muy firmes, es Podemos. En compañía de otras que formaban parte de Unidas Podemos y ahora están en Sumar. No solo. Fíjate que quien ha permitido los avances en derechos más importantes en la legislatura pasada ha sido una relación entre Esquerra, Bildu y Unidas Podemos, que somos fuerzas que no nos presentamos juntas a las elecciones, pero hemos sido capaces de establecer una dinámica de trabajo conjunto para sacar derechos adelante. Hay muchas formas de colaborar entre fuerzas de izquierdas. Sí, fuerzas que, de hecho, reconocemos aquí, han sacado muchas leyes muy importantes adelante, como las de su ministerio, también como las del ministerio de Yolanda Díaz como ministra de Trabajo. Lo que quería preguntarle es si Sumar refuerza esa lógica del bipartidismo de la que me está hablando. Yo creo que todo el mundo lo puede ver, y que el hecho es que echar a Podemos del gobierno y el refuerzo del bipartidismo han venido a la vez, y que cuando Podemos estaba en el gobierno se decía que había mucho ruido, se decía que estábamos todo el día de broncas, pero fue una legislatura en la que sacamos decenas de leyes, muchas de las cuales mucha gente pensaba que eran imposibles. Y no solamente estoy pensando en las leyes feministas, que fue evidente que salieron con una oposición inicial muy fuerte del Partido Socialista, y que conseguimos crear las mayorías, incluso convencer a nuestro socio de gobierno y sacarlas adelante. Pienso en el impuesto a las grandes fortunas o en la ley de vivienda, que también el Partido Socialista incluso votaba en contra en el Parlamento, o sea, no solo decía que no, votaba que no, y que terminó siendo boletín oficial del Estado. Entonces, hemos pasado de un gobierno que, aunque se le criticase por el ruido, transformaba, avanzaba en derechos, a un gobierno que no puede sacar ni una sola ley adelante. Saca muchos titulares, pero ni una sola ley. Y yo creo que es un problema para España que las posibilidades de transformación se hayan comprometido. Entonces, ¿soy consciente de la humildad de las fuerzas de Podemos? Sí. Pero nosotras hemos hecho una reflexión, que es que merece la pena transformar y cambiar todo lo que tiene que ser cambiado, que esas tareas de cambio siguen ahí, que no es que hayamos ido demasiado lejos, que es que esto no ha hecho más que empezar, y por tanto que las fuerzas de Podemos tienen que estar ahí, que la izquierda tiene que ponerse en pie, que esa es al final la tarea política, que la izquierda se ponga en pie y deje de estar resignada o asumiendo que bueno, que se pudo pero ya no se puede, que los límites del sistema pues son demasiado duros como para franquearlos, que si peleas... ¿Usted cree que Sumar piensa eso? Que no se puede cambiar ya nada. Creo que ahora mismo hay mucha gente de la izquierda que piensa así, que después de un ciclo en el que hemos llegado más lejos de lo que nadie se podría imaginar, hay mucha gente que dice, bueno, pero al final te destruyen, al final te destrozan, ¿no? Al final, si tú avanzas en transformaciones, te hacen la vida imposible, te revientan políticamente, entonces, bueno, vamos a ir más despacio, al final el presidente del gobierno tampoco es tan mal presidente, entonces yo sí creo que, jolín, si el bipartidismo se está reforzando para volver a una situación en la que nada cambia, pues que la izquierda se ponga en pie para seguir cambiando todo lo que tiene que ser cambiado. Yo creo que también hay una contradicción en esto, y es que la gente puede pensar que durante ese mismo gobierno de coalición fue el equipo de Yolanda Díaz el que también consiguió un aumento del salario mínimo muy importante, inspecciones en el campo. Ustedes han criticado duramente a Sumar por su postura en temas como Ucrania, la OTAN o las políticas migratorias socialistas,
pero cuando Podemos estaba en el gobierno tampoco se pudo romper con Sánchez, pese a la gestión de, por ejemplo, la masacre de Melilla, el cambio de rumbo respecto al Sáhara Occidental, la política de fronteras del PSOE. Fueron crisis muy fuertes. Claro. Yo, por ejemplo, recordando la del envío de armas a Ucrania, el presidente se había comprometido a no enviar armas a Ucrania y lo anunció con nuestra ausencia de conocimiento en un pleno en el Congreso, y quiero recordar lo que pasó ese día. Podemos, con Yone Belarra, salieron, pueden imaginarse lo que suponía eso, y se nos dijo de todo. Fue la crisis más seria, eso estuvo muy a punto de romper el gobierno, y mientras tanto Sumar dijo que estaba a favor del envío de armas y que lo que estábamos haciendo era ruido. Cuando nosotras nos opusimos al envío de armas, a nosotras se nos colgó en plaza pública por oponernos al envío de armas, y se dijo que estábamos haciendo ruido, que cómo era posible que nos opusiéramos, que encima lo decíamos públicamente y no en privado, y eso no nos lo dijo solamente el Partido Socialista. Yo creo que, bueno, creo que Podemos ha demostrado que somos capaces de hacer que pasen cosas que el PSOE no quiere y que el PP no quiere, que el bipartidismo no quiere, que somos capaces de hacer cosas que todo el mundo dice que son imposibles, y honestamente no creo que esta sea una campaña para compararme con otras fuerzas o para comparar con otras fuerzas de izquierdas, porque además Podemos tiene una tradición muy larga y consolidada de trabajo, incluso cuando no nos presentamos a las elecciones juntos, como te decía, o sea, los avances en derechos feministas, ni uno se habría podido hacer sin la participación en el trabajo conjunto de Esquerra, de Bildu y de Unidas Podemos, aunque nosotras estábamos en el gobierno y ellos en la mayoría plurinacional. Entonces, de verdad, yo creo que nosotras podemos tener unas fuerzas modestas pero muy determinadas, y yo sí reivindico la capacidad de Podemos para hacer que las cosas pasen, y me parece que la izquierda en este país tiene que ponerse en pie para seguir haciendo posible que las cosas pasen. Vamos a hablar de eso, de cómo ponerse en pie frente al avance de la ultraderecha y de lo que ustedes plantean como programa electoral en estas europeas. Es un programa centrado en vivienda, empleo y derechos de las mujeres, la línea de las políticas aplicadas cuando estaba en el gobierno. Destacan propuestas como prohibir que los fondos buitre puedan comprar vivienda en Europa, limitar los pisos turísticos al 2% del suelo residencial o ampliar los contratos de alquiler a 10 años. En cuanto a derechos de las mujeres, apuesta por garantizar el aborto legal y gratuito incorporándolo a la Carta de Derechos Fundamentales Europeos, también aprobar una directiva contra la violencia vicaria y poner el consentimiento en el centro en los casos de violación. También garantizar un mínimo del 5% de inversión para luchar contra la violencia machista. ¿Y en materia laboral? La medida estrella es bajar la jornada laboral a 34 horas semanales. También se plantean varias medidas de conciliación, como extender los permisos por nacimiento hasta las 36 semanas y el doble para familias monomarentales. Y también hay medidas de política migratoria. Sí, como por ejemplo la creación de una tarjeta de residencia europea o la creación de un sistema público de salvamento marítimo para rescatar a personas migrantes en el mar. ¿Cuáles son las prioridades dentro de todo esto? ¿Dónde están los focos en los que Podemos se tiene que centrar en Europa? Hemos dicho paz y derechos, y yo creo que es así. La paz en este momento es la tarea política más importante. Si hay guerra, lo primero, la emergencia climática va a ser imposible de parar. Con las guerras se agudizan las crisis climáticas y va a ser imposible aplicar políticas de protección del territorio. Con la guerra van a aumentar las desigualdades, se van a enriquecer la gran banca, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Con la inflación sube el precio de los alimentos, suben las hipotecas, entonces es una forma de expropiar y de despojar a las familias de su economía más básica, y va toda a la gran banca, que está aumentando cada trimestre más sus beneficios, a las distribuidoras de alimentos y por supuesto a la industria, ¿no? Al complejo militar industrial, que se está haciendo de oro a costa del aumento de gasto en armas. Entonces, la paz es la tarea económica, la tarea política, la tarea medioambiental, la tarea social más urgente. Con guerra van a seguir subiendo los precios, el 70% de la inflación es consecuencia de la guerra, y va a seguir reproduciéndose esa dinámica de desigualdad. La guerra también va a ser la excusa para los recortes. A España le tocan 15.000. Y sobre todo, la guerra va a ser la excusa para que haya una Comisión Europea de Guerra. Saben que en Europa el Parlamento tiene unas competencias limitadas. Vamos a decir todo lo que haya que decir allí, vamos a trabajar muy duro, pero la iniciativa legislativa y mucha iniciativa en la toma de decisiones, los centros de toma de decisión pasan por la Comisión. Y Ursula von der Leyen quiere que esta sea una comisión de guerra, donde lo que una a todos los comisarios y comisarias sea el acuerdo sobre la escalada bélica, el acuerdo sobre el aumento de gasto militar. Y esa excusa, la de la guerra, le va a servir a Europa para
intentar hacer una comisión en la que esté una vicepresidenta socialdemócrata española, Teresa Rivera, y a la vez la extrema derecha, los antiabortistas, los que niegan el cambio climático, los que niegan la violencia contra las mujeres. Por eso también estamos diciendo, oiga, Teresa Rivera, niéguese usted a hacer presidenta von der Leyen si no rompe relaciones con Israel, si no abandona la complicidad con el Estado genocida de Israel, y no se vaya a sentar usted a lavarle la cara a una comisión de guerra que no está apostando por la paz, sino por prolongar el sufrimiento del pueblo ucraniano, cómplice con el Estado genocida de Israel en lugar de con los palestinos, y que además está generando mucho sufrimiento a los pueblos de Europa por el aumento del precio de la vida. ¿Y cómo paramos a la ultraderecha? Con más derechos. Con más derechos y no poniéndose de perfil, estando cuando hay que estar. Yo creo que es muy evidente que cuando un gobierno hace leyes que permiten que lo que antes era normal, las injusticias que antes eran normales, dejen de serlo, que reconoce el derecho a ser de todas las personas, que aumenta y garantiza los recursos para la lucha contra todas las violencias machistas, que garantiza que la vivienda es un derecho, que si las casas son para vivir, prohíbe, como estamos proponiendo y lo decías, que los fondos buitre, los especuladores puedan comprar casas en Europa. Pues si las casas son para vivir, las puede comprar quien vaya a vivir, sí, pero el no quien equilibrio vaya a de fuerzas especular. que hay ahora mismo en Europa asusta mucho como ciudadano. Es poco probable que las izquierdas y un centro izquierda pueda hacer todo eso que estamos diciendo. Claro, lo que pasa es que el resultado o la posibilidad de que toda esa dinámica, ¿no?, de crecimiento de los antiabortistas, de quienes niegan el cambio climático, siga avanzando, es también que, aunque la socialdemocracia haga muchos titulares diciendo que se oponen a la extrema derecha, al final van a estar dispuestos a entrar en una comisión. Teresa Rivera no lo ha negado. Teresa Rivera lo que está diciendo es que cada país propone a los suyos. Entonces, si Meloni propone a uno, pues tan ricamente. Y no puede ser. No es el momento de lamentarse porque la extrema derecha esté muy fuerte, pero no hacer nada. Hay que hacer cosas. Y precisamente eso es en lo que está flaqueando este gobierno, que dice que le gusta muy poco la extrema derecha, pero no es capaz de sacar una sola ley que amplíe derechos, que garantice el derecho a la vivienda, que haga políticas feministas. Solo da titulares. Entonces, a la derecha no se le para con titulares, a la derecha se le para con más derechos y no poniéndose de perfil, asumiendo el coste político de avanzar en esos derechos. Pues hablemos precisamente del avance de esos derechos, de las leyes que usted aprobó como ministra y del coste que ha sufrido por ello. La libertad sexual va a ser, por fin, un derecho en nuestro país. Vamos a cambiar el miedo por el deseo. Irene Montero dirigió durante casi 4 años el Ministerio de Igualdad, que solo existió durante la legislatura en que fue creado por Zapatero en 2008, con Viviana Aido al frente, y en esta segunda etapa de gobierno de coalición progresista. Con usted al frente salieron adelante leyes de enorme calado para la sociedad española, también europea, como la ley trans y la ley de solo sí es sí, no exenta ambas de mucha polémica. ¿Qué lamenta más? ¿La crítica del patriarcado o de algunas mujeres y feministas a esas leyes? Bueno, yo creo que los dos son aprendizajes y lo que me gustaría es no tanto reforzar la crítica, sino como qué aprendizajes extraemos de eso. Yo creo que el primer aprendizaje que extraemos es que, como ya sabíamos, pero no es lo mismo saberlo que vivirlo, cada vez que hay un avance en derechos hay una reacción. Y esa reacción golpea con fuerza. Entonces, una cosa es saber que la reacción va a venir y otra es cuando la tienes aquí, encima, y cuando los reaccionarios y la derecha machista, judicial, y la derecha mediática están poniéndote un contador todos los días diciendo que la ley tiene un problema, cuando todo el mundo sabe que eso era una ofensiva reaccionaria contra un avance en derechos, que era que por primera vez en España se había reconocido el derecho a la libertad sexual y el Estado tenía obligaciones con todas las víctimas de violencias sexuales, ahí hay que estar, ahí no vale ponerse de perfil y decir, bueno, que el marrón se lo coma otra. Porque esa violencia mediática, política, judicial, lo que busca precisamente es romper los vínculos de confianza entre nosotras. Que nos dé miedo luchar juntas y que sospechemos las unas de las otras. Bueno, en el fondo, algo estará mal de esa ley si 1/3 de los jueces están rebajando las penas. Bueno, ¿y los otros 2/3? En fin, no me detengo no vamos a entrar en eso, que ya lo hablamos en la última entrevista. Argumento, pero sí creo que el aprendizaje es que cuando hay un avance en derechos, hay una reacción. Y aunque lo sepas, lo importante no es saberlo, o decirlo, o escribirlo. Es cuando pasa, estar, que es donde es difícil, porque cuando está viniendo la reacción, si tú te plantas y dices, sé que estáis reaccionando a un avance en derechos y vamos a resistir,
hay golpes, sí, y pagas un coste político. Y la segunda cuestión, por tanto, es no solamente saber que la reacción va a venir, sino que no vale lamentarse 2 años después con mira cómo destrozaron a esta compañera, mira qué rabia no haberlo hecho de otra manera. No, yo creo que este es un momento en el que, como tenemos que seguir avanzando en derechos, más nos vale no lamentarnos y estar ahí cuando hay que estar. Nosotros tenemos que reconocerle los logros como ministra, incluso desde la divergencia en algunos momentos. Hay que agradecerle la energía para sacar esas leyes adelante, pese al coste personal y político. Pero quiero preguntarle para terminar, en ese coste político, ¿la caída de Podemos es solo por culpa del ataque mediático, de esa reacción, o también tienen ustedes una responsabilidad? Yo creo que preguntarnos por la autocrítica, pues en 10 años es evidente que se cometen errores, pero creo que ponerla al lado de la guerra judicial, mediática y política es de alguna manera quitarle peso a una cosa que ha sido determinante, porque cuando tú tienes todas las radios, todas las televisiones, día tras día, diciendo mentiras, esparciendo bulos, cuando sabemos que hay gente que manda más que cualquier diputado, incluso que cualquier ministro del gobierno, incluso que el presidente del gobierno, que está difundiendo mentiras, sabiendo que son mentiras para dañar a una formación política. Cuando todo un sector reaccionario del Poder Judicial usa el poder que se les ha dado democráticamente para hacer justicia, para atacar leyes que no les gustan, que garantizan derechos como la libertad sexual o luego como la amnistía, creo que banalizarlo no es una buena idea, porque te pongo el ejemplo con la amnistía. A nosotros, cuando la reacción judicial machista vino por el derecho a la libertad sexual, nos preguntaban todo el rato qué había mal en la ley. ¿Alguien le ha preguntado al Partido Socialista qué hay mal en la ley de amnistía para que haya jueces usando correos corporativos del Consejo General del Poder Judicial yendo en contra de la amnistía? No, ¿verdad? Porque a lo mejor las leyes no están mal hechas. El problema es que tenemos un sector reaccionario en el Poder Judicial que se opone a todos los avances en derechos. Entonces, yo sí creo que, de hecho, a Podemos, a pesar de nuestros errores, por lo que más se nos ha juzgado y donde más voto hemos perdido, ha sido nuestros aciertos. ¿Cuántos votos perdimos cuando defendimos la desjudicialización del conflicto? En 2017, cuando PSOE y PP estaban aplicando el 155 y los independentistas buscando la independencia y la vía unilateral. Ahí perdimos un chorrón de votos, pero hoy todo el mundo dice que era necesario el diálogo. Defendimos durante 4 años el gobierno de coalición. Y se nos dijo de todo. Se llegó a vetar a Pablo Iglesias para poder estar en un gobierno. Se nos dijo que buscábamos sillones. Se nos atacó por tierra, mar y aire. Y hoy todo el mundo reconoce que el gobierno de coalición es una buena noticia para España. Permite avanzar en derechos. Entonces, ahí perdimos también muchos votos. En todo ese tiempo en el que todo el mundo nos decía no dan los números, es imposible, ustedes solo quieren sillones. A veces yo creo que, humildemente, y sin decir que no hayamos cometido errores, pero se nos ha juzgado más o hemos perdido más votos en nuestros aciertos y en los golpes que hemos recibido por proponer esos aciertos y esos avances que por nuestros errores. Quiero despedirle con uno de los aciertos. El año pasado, el Instituto de las Mujeres de su ministerio organizó el aquelarre feminista en el que tocó, entre otras, sí, Miss Bolivia. Soy de casa pequeña, familia laburante. Y nos parecía el mejor broche musical para esta entrevista. Imagino que se conocieron entonces. No nos conocimos entonces. Entonces yo estaba como, cuando lo has dicho que venía... ¿Qué tal, Maripaz? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar acá. Gracias por recibirme y un placer escucharte. Nada, encantada. Bueno, ¿tienes tiempo de ir a bailar a Miss Bolivia, salir, a ir a conciertos? Voy a enterarme bien de cuáles son los conciertos próximos, pero hasta el 9 no mucho. Ya lo siento. Mucha suerte. Pero después seguro, ¿eh? En ese día 9, en esas elecciones europeas, porque necesitamos efectivamente que la izquierda se ponga en pie. Irene Montero, gracias. Venga, a que la izquierda se ponga en pie. Hola, has contactado con el contestador de Carne Cruda, el teléfono en el que conectamos contigo. Cuéntanos tu historia después de la señal y entra a formar parte de nuestro álbum familiar de voces. Hola amigos y amigas de Carne Cruda, les habla Teo desde Chile. Hace 5 años que me vine a Chile y hace 10 años que vengo viajando y viviendo en Latinoamérica. Tengo 30 años y soy sevillano. En menos de una semana me vuelvo a la patria. Tengo muchas ganas de ir a Madrid y estar en su nuevo estudio, del cual soy productor. Han sido en este último año, que ha sido muy duro, una compañía en los momentos solitarios, una compañía en los momentos alegres. Me he emocionado con sus programas, he llorado, he reído. Hay tantas cosas que he aprendido gracias a vosotros. Solo les tengo que agradecer el trabajo que hacen a cada uno y cada una de ustedes.
y que sigan, y ojalá haya más gente que les produzca y les siga nutriendo a este gran árbol que están creando, porque es único y es hora de escuchar un nuevo capítulo. Que viva la República y que la radio os acompañe. Este mensaje ha sido enviado y recibido gracias a Somos Conexión, la cooperativa de telefonía e internet que mejora condiciones y precios a medida que suma más personas al proyecto. Financia el periodismo libre e independiente.